Continuamos en Televida con la presencia del doctor Sergio Giskin, odontólogo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a hablar de una campaña que se realizó en el Colegio Odontológico, Examinate se llama, algo realmente muy importante, que ya terminó, pero vamos a rescatar el concepto, que es lo más importante que hay que tener en cuenta. Es una campaña para el autoexamen del tejido blando bucal. Es decir, que no solamente el odontólogo tiene que ver el tejido blando, no limitarnos a dientes, sino también el tejido blando, pero el paciente también. Esto fue una campaña que se hizo durante 3 días, pero dado el grado de su importancia, a ver si podés acercar a las fotos, dado el grado de su importancia, es interesante que la volvamos a repasar, porque esto se hizo durante 3 días donde se le decía al paciente de que se mire él mismo, así como se hace autoexamen de otras cosas, que se autoexamen de la boca, de los tejidos blandos, que se toque si hay llagas, que se toque si hay algún tipo de úlceras, lesiones en la mucosa bucal, en el paladar, en la parte ventral de la lengua, en la zona de los orificios de desembocadura de las glándulas salivales, porque pueden estar infartados, puede estar agrandados sin dolor y esto trae a consecuencia una enfermedad mayor. Perfecto. Entonces las enfermedades blancas que están en la mucosa bucal son malignizables o cancerizables. Bien. Tratamos de no decirlo mucho, pero el paciente tiene que saber que lo tiene. Por ejemplo, leucoplasias o líquen o pénfigo, que son enfermedades que están en el tejido epitelial, ¿no? Y los tienen, por ejemplo, el cigarrillo o por una mala alimentación o hipovitaminosis, y no tienen dolor. Y cuando ya la descubrimos, ya es una cosa que lo podíamos haber prevenido. Por eso es importante destacar cuáles son los signos o lo que podemos llegar a encontrar en nuestra boca como para consultar. Es importante, por ejemplo, cuando hay mucha sequedad bucal y que uno se despierta con la boca muy seca, con la lengua muy áspera, cuando tiene una halitosis terrible, que es un feo gusto, mal aliento permanente, y aparte con un ardor, hay un síndrome de lengua que arde, que quizás también es por una gran cantidad de medicamentos que toman, que le provoca una especie de sequedad y el epitelio se transforma, es como que se metaplasia, cambia de textura y no está defendido por una capa de queratina, sino que queda muy sensible. Entonces lo interesante es que el paciente se haga un autoexamen una vez al mes. Por ejemplo, que se palpe, que se mire las encías, que se mire la mucosa, no solamente los dientes a ver si molesta, si pinchan, si tiene caries o dolores, sino que los tejidos blandos. Que no pase solamente por el odontólogo, que a veces también uno se limita a ver otro tipo de especialidad y no lo podemos detectar. Claro, ¿no? Es interesante, no importa la edad, es decir, los padres pueden ver a sus hijos y las personas, sobre todo los hombres, las mujeres son las que más acuden al consultorio odontológico, entonces hay más control con respecto a esto. El hombre no. Y cuando va y fuman y tienen, llevan pasto a la boca o todo tipo que pueden llegar a tener bacterias, esto trae algún tipo de problema que no lo podemos solucionar a corto plazo. Obviamente el objetivo de esta campaña es concientizar porque son enfermedades que quizás detectadas de esa manera se pueden tomar a tiempo. Se pueden tomar a tiempo y es algo muy nuevo. Nunca se le dijo al paciente que se autoexamen los tejidos blandos. Claro. Siempre decíamos que era tarea del odontólogo, pero como se escapan tanto, ¿no? Se nos escapan tanto y hay gente que no acude a nivel ni siquiera privado ni hospitalario y podemos prevenir algo mayor, entonces sería interesante que cuando descubran que tiene algo en la boca, que no solamente esté limitado al tejido duro, quiere decir al diente o al hueso, sino que también en la mucosa vean y que consulten a su odontólogo porque podemos prevenir enfermedades cancerizables terribles. Bien. Terribles. Por eso, revisar entonces las encías. Revisar las encías, sobre todo las mujeres que tienen osteoporosis posmenopáusicas y que toman elindronatos. Eso es terrible para el odontólogo porque trabajamos sobre una paciente que está disminuida en cuanto a su metabolismo óseo y el calcio no es reabsorbido. Es decir, cuando estos alendronatos están en boca, inhiben la formación de osteoclastos, no lo pueden metabolizar al hueso que se infecta o que se pierde. Claro. Y cuando uno lo mueve o lo raspa, no sangra. Está tan necrótico, tan muerto que no sangra. Bien. Entonces, cada cosa que podemos hacer en un tejido así, se infecta. Bien. ¿No? Esto puede originar la necrosis maxilar. Osteonecrosis de los maxilares. Terribles, terribles con internaciones, con puré de antibióticos, con inyecciones, cosa que la podemos prevenir si sabemos que existe. O así como este tipo de enfermedades
de colores, manchas que hay en la boca, ¿no? O cuando hay algún tipo de sangrado, no solamente en la encía, en otro lado, puede haber úlceras. Bien. Cuando sangra la nariz uno se ocupa, se preocupa, y sangra algo en la boca, en la encía, es como que, bueno, como no duele, lo dejo pasar. Y después el daño es mucho mayor. Entonces es interesante, sobre todo ahora que viene la época del natatorio y estamos dando muchos certificados bucodentales, donde el paciente también se vea y que no le diga a un odontólogo amigo, haceme el certificado, porque por ahí las piletas de los clubes no tienen tanto cloro ni tanta desinfección como la tienen que tener y estas enfermedades son transmisibles. No se infecta una piorrea ni se infecta qué sé yo, un cáncer, pero sí se contamina con bacterias que no está el agua donde no está muy bien esterilizada o no tiene el cloro suficiente. Bueno, uno se mete en estas piletas públicas y tenés hongos en los dedos, en los pies, en la lengua. Y bueno, son señales que hay que prestar mucha atención, hay que estar atento. Bueno, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en gracias.